Hola, buenas tardes chavales, mi nombre es Salva de Salva Aragón y estás en el canal de Buenos Hábitos, Motivación e Inspiración. Dale caña que va tarde, chaval. Empecemos. Bueno, familia, hoy os traigo un vídeo diferente, ¿vale? Quiero contar un poco sobre mi experiencia con los deportes a lo largo de mi vida, porque yo a lo largo de mi vida he pasado por muchísimos tipos de deportes distintos y entonces quiero contar un poco cómo ha sido cuando he hecho deporte teniendo buenos hábitos y cuando he hecho deporte teniendo malos hábitos o quizás no los mejores para el caso en concreto, ¿vale? Voy a empezar desde muy pequeñín, ¿vale? Desde muy pequeñín yo tuve la suerte de que mi padre era deportista, entonces siempre he estado ligado al deporte. Él iba, bueno, el deportista, él iba los fines de semana y se iba con una peña y jugaba al fútbol, ¿no? Entonces yo siempre he visto que mi padre ha hecho deporte. Mis padres, preocupados por mí, por mi sobrepeso, que estaban viendo cuando yo era pequeño, siempre han priorizado el deporte a nada. O sea, siempre priorizaban que yo estuviese moviéndome a cualquier otra cosa, sobre todo mi madre. Mi madre era muy persistente en el niño tiene que hacer deporte, el niño no puede estar quieto, el niño tiene que moverse. También entiendo que mi madre ya percibió en mí un poco de hiperactividad, ¿vale? Que yo no la tengo diagnosticada, pero sí que es verdad que tengo un nivel de energía quizás más alto que muchos seres humanos. No, a lo mejor llega a nivel de hiperactividad, pero el nivel de energía es bastante más alto. Entonces, creo que una de las cosas que compensaba mi sobrepeso era eso, que yo tenía un nivel de energía muy alto, entonces soportaba muchos mis kilos y podía manejarlos y hacer deporte con ellos cuando a lo mejor no era lo más interesante en ese momento. Vale, entonces partiendo desde ahí vamos a empezar a cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, típico niño, en el colegio gordito, pues mi madre me apuntaba a todas las clases extraescolares que había de deporte, que incluía, entre ellas empecé con el fútbol sala, muy mítica de los colegios de monjas, que era el que estaba yo, baloncesto también he hecho, y luego uno que siempre ha estado ahí, el judo. Siempre, cuando era pequeño hacía judo, era lo que más me gustaba de todo, me encantaba ese deporte. De hecho, claro, pensar que como yo estaba gordo, pues a los niños de mi edad los reventaba, porque solamente por la inercia que tenía ya les podía hacer más llaves que ellos me podían hacer a mí. Entonces, pues bueno, ahí yo me sentía cómodo, me gustaba y lo hacía, sin más, ¿vale? Cuando fuimos avanzando, ya pasó la época del colegio, pues llegó el momento en el que ya los equipos del colegio ya no existían y entonces me dediqué a jugar al fútbol fuera del colegio y me fui a mi pueblo. En mi pueblo me apunté a un equipo de fútbol y ahí estuve metiéndole caña también unos años. La verdad, pues súper bien. Ahí sí es verdad que no solamente hacíamos fútbol sala, también hacíamos fútbol 7, pero realmente a mí el deporte del fútbol no es que me guste ni que se me dé bien. Y encima si era una bolita nórdica, pues menos todavía. Me costaba mucho correr, me dolían las rodillas, en fin. Al final, que yo hacía deporte, sí, pero ¿a qué nivel podía hacer deporte? Todo era obvio, ¿no? O sea, yo tenía muchísimas limitaciones, tanto de movilidad como de fondo físico. Por mucho que yo quería, no podía. Cosas muy interesantes que pasaban en mi vida. La bicicleta. La bicicleta era una cosa que estaba muy presente en mi vida, porque yo vivía en un pueblo de Granada y ahí mi madre siempre me ha dado manga ancha para estar con la bicicleta para arriba y para abajo. Volvemos a lo mismo. Mi madre siempre ha querido que me mueva y pensar lo que era un niño a lo mejor de 11 años con 90 o 95 kilos y a lo mejor pesando 100 con una bicicleta. Pues un desastre porque había que subir cuestas, lo pasaba fatal, tal. Pero bueno, ahí estaba yo, me gustaba moverme. Ese era otro de los deportes que hacía. Luego ya, cuando ya decidí dar el cambio de hábitos, fue cuando empecé a pensarme y a plantearme el tema de entrar a un gimnasio. En el primer gimnasio entré muy jovencito, sería con 14 años, que mi madre tuvo que firmar una autorización y tal, y entré con unos amigos. Realmente ahí, eso era un paripé. Yo salía de mis clases particulares de por la tarde, me iba a entrenar y bueno, no hacía nada, hacía lo que podía, correr un poco en la cinta, ejercicios de cardio, musculación en ese entonces
no se llevaba que la gente tan joven pudiese hacer, no hacía nada, ¿vale? ¿Qué pasó a posteriori de eso? Pues bueno, ya fue cuando con 16 años empecé a sentirme yo que esto tenía que cambiar, fue cuando ya realmente me apunté a un gimnasio y ahí ya empecé a exprimirme. Ahí ya fue donde empecé a machacarme. Empecé con cardio a tope, no hacía ejercicio de fuerza, solo metía muchísimo cardio a tope, pero me dio por decir, venga Salva, tú eres capaz de empezar a correr. Y ahí fue donde empecé a correr, ¿vale? Y ahora me voy a centrar en los dos deportes donde he invertido más esfuerzo. Los dos deportes donde he invertido más esfuerzo de todos, donde más cambio he conseguido es, uno, en el atletismo, haciendo atletismo, que yo hacía carreras populares, tampoco que fuese yo aquí el competidor más grande de España, no, pero hacía mis carreras populares y poco a poco yo me iba ganando objetivos. Eso me hizo cambiar físicamente brutal. De hecho, tenéis fotos por mi Instagram donde salgo súper escuálido, donde estaba ya al borde de, yo que sé, de la anemia, por ponerlo así. Seguramente en algún momento tuve anemia. ¿Por qué? Porque ya no me estaba funcionando la mente, ya estaba más obsesionado con conseguir marcas y correr más que con alimentarme bien, tal. No llevaba bien la nutrición con el deporte, ¿no? Y entonces ahí pequé. Quizá a día de hoy lo podría hacer mejor, pues seguramente, porque tengo más capacidad de saber qué tipo de nutrición tengo que seguir para tener más potencia en el deporte. En ese entonces yo trabajaba 100% en cetosis todo el día, llegaba incluso a marearme, pero las más que iban saliendo porque yo iba ganando, o sea, perdiendo peso y cada vez corría más, pues perfecto. Al tema del atletismo le dediqué muchísimo esfuerzo durante muchísimos años. ¿Todavía tengo recompensas de eso? Sí. En CrossFit, por ejemplo, vivo de las rentas de aquello. ¿Por qué? Pues porque a mí se me quedó tantísimos años de esfuerzo de estar entrenando 7 días en semana. Pues claro, obviamente eso ahí queda. Una de las cosas que mejor me pudo aportar ese deporte, la constancia, el sacrificio, el poder de los buenos hábitos. Y dices tú, pero si no estabas comiendo bien, ¿qué buenos hábitos? Sí, hay otros buenos hábitos aparte de comer bien. ¿Y cuáles eran esos buenos hábitos? Pues que yo sabía que sí o sí eso tenía que hacerlo en el día, o yo quería hacerlo en el día. Entonces, ¿qué hacía? Organizaba mi día para que ese entrenamiento se cumpliera sí o sí, pero no descuidaba el resto de actividades que tenía, que podía ser estudiar, era trabajar, era hacer otro tipo de cosas que tienes que hacer en tu vida normal. Pero ese deporte nunca faltaba. ¿Qué pasaba con eso? Que yo madrugaba todos los días, me levantaba a las 5 de la mañana para estar a las 6 ya en el gimnasio, entrenando en el gimnasio. Ya salía a correr mi primera tirada de 6 a 7, de 7 a 8 hacía pesas. Bueno, pesas no, era un poco de mantenimiento, unas mancuernillas y poquita cosa, ¿no? Pero lo suficiente para yo sentirme bien. ¿Qué pasaba con eso? Lo que más me aportó eso, pues mira, una disciplina brutal. Pero bueno, eso luego lo he extrapolado a otro segundo deporte que ha sido el que más sonado ha sido en mi vida, que ha sido el tema de las pesas. En el gimnasio llevo estando toda la vida, porque cuando estaba haciendo atletismo ya estaba en el gimnasio, pero es que luego cuando estaba en la oposición ya estaba en el gimnasio también, ¿sabes? Entonces era como, ahí siempre está de la mano. Y ahí ya sí me molestaba un poco más en comer más fuerte, tal, no sé cuánto, ¿vale? O sea, eso fue brutal. Tengo que comentaros que previo a empezar con el atletismo, porque el atletismo vino todo, de que yo cuando hacía artes marciales tenía que salir a correr. ¿Por qué? Porque yo me veía como muy pesado y yo siempre quería perder cada vez más peso. Y ahí fue donde empezó mi carrera del atletismo. Carrera, entenderlo, ¿vale? No vengáis arriba. O sea, ahí fue donde yo dije, oye, pues necesito perder peso para pegar más rápido, para ser más ágil, tal, pues necesito correr. Deporte de contacto que he hecho Muay Thai y MMA. Todos sabéis lo que es, ¿no? Vale, Muay Thai lo hice, estaba en 2 gimnasios apuntados, entrenaba 6 días en semana. Otra vez, volvemos a lo mismo, disciplina auténtica, porque tenía que ir a última hora de la noche, entrenaba todos los días de 10 a 11 de la noche. Si es una disciplina, que venga Dios y lo vea. Y el segundo, la MMA, estaba chulísimo porque lo hacía 3 veces en semana y luego combinaba con el Muay Thai, o sea que había días que iba de un lado. ¿Cómo había tiempo para todo, chavales? No durmiendo. Es que, tío, estaría muy cansado, me daba igual, no dormía.
las horas que hay en el día son las que son, tú las repartes como quieres, y a mí me da igual si yo quería progresar en esos deportes, si yo quería hacerlo bien, si yo quería destacar, si yo quería hacer lo que quisiese hacer, porque tampoco es que fuese un dios en esos deportes, pero yo sentirme bien, yo verme mejorar, progresar, pues era yo el que tenía que robarme mis horas de tiempo, y eso lo hacía. Entonces ahí fue donde también invertí muchísimo tiempo, y eso también me aportó muchísimo sacrificio, esfuerzo y constancia. Además, pensar que este tipo de deportes de contacto tiene la casuística clara de que si tú no estás espabilado, te comes un mojón. Y dices tú, ¿por qué te comes un mojón? Porque cada vez que no estás espabilado, lo que te lleva es un cate, ¿sabes? Cuando tú estás cansado en el atletismo, te paras como una perrita. ¡Ay, te paras que estoy cansado! Vale, sí, si te paras cuando estás peleando, te lleva una que no sabes ni por dónde te ha venido. Entonces eso te abre muchísimo la mente y te das cuenta de que la vida no puedes parar, ¿vale? Bueno, esta reflexión así rápida que he dejado para poder seguir y comentaros que el segundo más importante que he hecho siempre ha sido el gimnasio, que ha estado ligado a mí siempre, pero voy a contaros que ahora, a día de hoy, le estoy metiendo muchísima caña al CrossFit Endurance y estoy disfrutando muchísimo. Y sí que es verdad que te lo estoy compartiendo con el mejor momento de comer de toda la historia de Salva. Salva, ¿cuándo ha sido tu mejor momento o tu dieta mejor? No estoy haciendo dieta. Tu momento con la comida más sano, a día de hoy, chavales. A día de hoy creo que estoy en la panacea. Creo que he encontrado mi equilibrio máximo con las comidas cargadas de hidratos, comidas cargadas de grasas. Creo que he encontrado el momento exacto de cuando me siento mejor. Creo que he encontrado el momento exacto donde Salva se siente mejor con la comida y lo está proyectando en el deporte. Y también voy a decir que el deporte del CrossFit es súper dinámico, súper recomendable para toda la gente, ¿vale? Quitaros de la cabeza toda esa gente que dice que el CrossFit es lesivo. No, el CrossFit no es lesivo, chaval, lo que hay que tener es cabeza para entrenar y ya está, ¿vale? Así que eso es un poco la trayectoria que he tenido yo a lo largo del tiempo con el deporte. Entonces, ¿qué vamos a sacar en claro de este vídeo? Pues que al final da igual la disciplina que sea, que como tú te lo tomes como disciplina, eso que te va a llevar, disciplina, trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y luego yo todo eso lo he cogido y lo he extrapolado al resto de mi vida, para la oposición, para los estudios, la universidad, para mi familia, para mi trabajo. Siempre dar el máximo que tenga en cada día, siempre hacer las cosas bien aunque no te estén mirando. ¿Y qué pasaba con eso? Me pasa muy a menudo. Habitualmente ahora que estamos en CrossFit, de vez en cuando hacemos las competiciones y te empiezan a contar repeticiones del mismo box. ¿Qué pasa ahí? Pues pasan cosas de locos, que de repente la gente no anda, de repente la gente va súper mal, ese día se pone mala. ¿Qué pasa ese día? No, chavales, no pasa ese día. Es que el resto del año te estás engañando, ¿sabes? El resto del año te comes repes. El resto del año no estás entrenando a tu 100%. Entonces, cuando tienes que dar tu 100%, no lo tienes porque no lo has ido adquiriendo. Y eso se hace con trabajo y con dejar el ego a un lado. El ego en el deporte tiene que desaparecer. Sí que es verdad que hay veces que tu ego te va a ayudar y te va a dar un plus más, pero tú tienes que saber cuándo sacarlo. Tú tienes que domesticar tu ego. Tu ego no puede ir por encima tuya. Tú tienes que ir por encima de tu ego. Tú tienes que saber cuándo te está aportando y cuándo te está apartando. Y te digo apartando porque llega un momento en el que ego va por encima y te mata porque si tú vas con otra persona que va mejor que tú y tú sacas tu ego a relucir, lo más normal es que te lesiones, y lesionarte, eso sí que es la peor cagada que puedes tener en tu vida, y todo por culpa del ego. Así que nada, chavales, este ha sido mi resumen de deportes que he practicado durante toda mi vida. Que no se olvide que la bicicleta no la he dejado, que hace como 2 años me compré una bicicleta, pero porque ya llega el buen tiempo siempre la cojo para ir a entrenar y así llega hasta lentico. Así que nada, chavales, espero que os encanten los vídeos en este parque tan precioso que tengo aquí. Espero que se escuche bien, he puesto los 2 minutos para eso. Así que nada, chavales, os mando un abrazo muy fuerte y a darle muchísimas gracias.